una vez que había un padre hablando con varias personas, me acuerdo que uno de los jóvenes que estaban ahí le dijo, oye, pero tú cómo nos vienes a hablar del bien y de la verdad y tal, a este sacerdote, si ustedes tuvieron la Inquisición. Y la Inquisición mató a millones de personas y la chingada y tal. O sea, ya te imaginas, ¿no? Lo que probablemente cualquiera de los sí, que es el argumento más piensa de la Inquisición. Pero me llamó la atención que el sacerdote lo volteó a ver y le dijo, primero le dijo, oye, ¿cómo te llamas? O sea, tuvo la educación de... Pero después le dice, ¿dónde y cuándo se fundó la Inquisición? ¿Dónde empieza la Inquisición? Le hace la pregunta el sacerdote a mi compañero Salsa que estaba ahí retándolo, ¿no? Y se queda blanco el tipo, ¿no? Enfrente de todos y humillado porque no sabe decirle dónde empezó la Inquisición, ¿por qué? ¿Cuándo? Nada. Entonces le dice, bueno, antes de platicar del tema, ¿de dónde sabes lo que crees que sabes de la Inquisición? ¿Te lo has preguntado? Entonces él no tuvo respuesta, pero yo me la hice esa misma pregunta y yo dije, claro, yo solo he oído de la Inquisición de otras personas, de programas de televisión, de alguna película, pero yo nunca he agarrado un libro, un documento, etcétera. Y luego él dijo, bueno, la Inquisición no fue algo escondido o digamos así, subterráneo, era una institución a la luz pública. Era una institución formal de la sociedad de aquel entonces, ¿no? En este caso estaba hablando de la Inquisición española, del siglo XV, siglo XVI. Y cuando uno ve los documentos y las actas de la Inquisición, te das cuenta que todo está documentado. Entonces tú puedes ir, si tienes el verdadero interés, a ver los documentos y las actas de la Inquisición que están en algunos museos en España, en algunas bibliotecas, y que además hay gente que ya ha hecho esta labor, y tú puedes ver lo que realmente sucedía. O sea, no es un secreto. Yo no voy a hablar aquí de una absoluta defensa de la institución religiosa o no, solo quiero decir que muchas veces nos vamos más por la propaganda que por los hechos reales que vemos ahí. O sea, mucha gente creería que la Inquisición mató a las brujas de Salem, ¿no? Bueno, pues ahí no estuvo la Inquisición católica, estas fueron inquisiciones protestantes. Otra gente creería que aquí hubo un asesinato genocida de indígenas aquí en México, ¿no? Bueno, la Inquisición tenía prohibido juzgar a los indígenas porque eran nuevos conversos, entonces nunca hubo procesos contra los indígenas. Los casos de herejía que hubo aquí, pues fueron como 43. O sea, estás hablando de que en 3 siglos de Inquisición hubo menos muertes, que además habrá que ver ya después el tema de si era moralmente o inmoralmente según los valores de esa sociedad, pero hubo menos muertes que en pocos años de Revolución Francesa, por ejemplo, que todo el mundo la... Bien, la palabra Inquisición, amigos, quiere decir investigación. La gente no sabe tampoco este asunto. Inquirir, investigar, eso es lo que quiere decir investigación o inquisición, mejor dicho, es investigar, que era precisamente una de las actividades fundamentales que tenía el Tribunal del Santo Oficio, o también conocido como la Santa Inquisición, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía la Santa Inquisición? Investigaba los posibles delitos que había, o las posibles faltas que había respecto o en contra de la religión católica, considerada entonces y ahora también como la religión verdadera, ¿verdad? En contra de la iglesia y demás. Pues ya entraremos a tema, como dice, parte por parte de la Santa Inquisición en los diferentes países, épocas, pero sí tendría la sociedad y el hombre moderno entender el fondo, como dice, el por qué se creó. Porque si nomás nos limitamos a ver los memes o a ver esas falsas historias sembradas en ese adoctrinamiento laico en las escuelas públicas, obviamente pues están creando, como usted dice, a un hombre que se apartaría de la fe y que le tendría coraje a la religión, que es lo que han venido logrando. Pero si cuando ya le explicas con peras y manzanas, mira, que pasa que el Santo Tribunal evitaba la infiltración de herejes o de personas malas que hacían hasta sacrificios humanos y que se hacían pasar por católicos. A final de cuentas justificarías el porqué de la creación del Santo Tribunal. Pero si no le explicas el contexto completo y nada más te limitas a decir la iglesia cazaba brujas, cazaba herejes y torturaba a la gente que no quería ser católica, pues ya estás mintiendo, desvías la atención y la gente se cree eso. Y cuando la gente tiene un primer acercamiento con esa mentira, que nosotros le llamamos el sesgo de anclaje,
a final de cuentas es muy difícil tumbarle, porque esa gente lo va a defender a capa y espada, porque es lo primero que escuchó. Aquí hablamos, hay que leer libros, pero también hay muchos libros de escritores que son falsamente escritores, que cuentan mentiras. Entonces, ¿cómo poder determinar si esa historia o ese historiador es real?